Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Como siempre, bienvenidos a la sesión número 8, donde daremos tema 5, parte 2, para todas aquellas personas que lo vayan a ver luego en diferido. A ver, que me ponga cómodo y que me ponga bien. ¿Qué tal estáis? ¿Celebrando Halloween? ¿O por allí no tenéis? Sí, ¿no? Me he visto disfrazado de dinosaurio. Efectivamente, Gustavo. Dice, sí hay, pero como es día entre semana, toca esperar al sábado. Bueno, pero hoy hay celebración en el colegio. Mañana es festivo allí. Aquí en España sí, por el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre. Que bueno, digamos aquí como que la tradición es ir, por lo menos en mi tierra, en Castilla-La Mancha, creo que en muchos sitios también es parecido. Se va a los cementerios pues un poco a velar, a llevar flores, incluso a limpiar las lápidas de nuestros seres queridos que ya se fueron y es un poco tradición. Sí que es verdad que lo hacen como más las abuelas, lo hacen mucho, ¿no? Las mujeres. Sí, aquí es el Día de Todos los Santos, como decía María Catalina, y mi abuela ya ha ido esta semana a limpiar la lápida de su marido, porque mi abuelo se murió muy jovencito, con 34 años, y mi abuela se quedó viuda con 28 añitos. Y bueno, es un poco tradición de manchega, ¿no? Aquí en España. No sé si en otras comunidades sí que también se hacen cosas parecidas. Entonces mañana es festivo nacional. Ah, lo trasladan al siguiente lunes. Muy bien. Hola Luis, Javier, buenos días. Diego, Día de los Santos. Muy bien. Pues vamos a comenzar, ¿os parece? Como os decía al inicio de la sesión, hoy es la sesión número 8 de la asignatura de emprendimiento. Y vamos con el tema 5, parte 2. Estábamos con los métodos ágiles, en este caso con el Scrum, que es uno de los métodos ágiles. Entonces es posible que hoy podamos hablar un poco sobre el desarrollo de actividad 1. Tengo algunas dudas. Tengo clase, María Catalina, a las 5 de la tarde, o sea, a las 5 menos 5 tengo otra clase después, entonces va a ser complicado. No sé si la presentación de la actividad la puedes hacer como quieras, en base a las fases del proyecto. ¿Vale? Ya lo dije también en su momento, si vas por ahí, ¿vale? Venga, pues vamos si quieres al foro.
y luego lo miro mañana. Ya hoy va a ser complicado. Que mañana es festivo, ¿eh? Que no estaré en casa en todo el día, quiero decir. Vale, me lo voy a apuntar, ¿vale, María Catalina? Venga, pues vamos allá. En este caso, como os decía, estábamos con el método Scrum. Para situarnos un poquito, hablábamos de Scrum como una herramienta de proceso de organización, al fin y al cabo, para mejorar siempre el cómo se trabaja, ¿vale? Es una forma de planificación, de organización, para ver cómo tenemos que trabajar y esa distribución de tareas, ¿vale? Em, para situar esta herramienta de procesos, es una forma de proceder, ¿vale? Que se basa en metodologías ágiles, en concreto el método LEAN, para situarnos y como repaso a la sesión anterior. En este caso veíamos un tablero que además de tener, digamos, la pila de producto fijada a la izquierda, tenía de forma fija otras tres columnas, ¿vale? Que es más hacia la derecha, una zona activa, un comprometido por hacer y en curso en proceso, que estuvimos viendo la tabla en la sesión anterior, ¿vale? Esa distribución del tablero Scrum perdón, por Caniver y Scari. Digamos que para identificar esas características definitorias de lo que define esta herramienta de proceso, ¿vale? De esclarecedor ante las tareas del proyecto, se establecían diferentes categorías de análisis. Esas categorías de análisis hablábamos de la organización de trabajo. Esa organización de trabajo la veíamos mediante diferentes casillas llamadas sprint, ¿vale? O sea, esas iteraciones de tiempo fijo que las cuales tenían un inicio y tenían un final, ¿vale? Un poco a modo de resumen. En este caso, al final de esa iteración de tiempo fijo, siempre normalmente se realiza un entregable. Es decir, cuando yo termino el producto, pues ya lo entrego. Em, Cuando hablamos del sprint, cuando hablamos dentro de sprint, de ese entregable, estamos hablando en cómo parte del invento, el código funcional o incluso una presentación sobre cómo va el desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que al fin y al cabo, pues el objetivo del entregable lo podamos evaluar, ¿vale? En base a esos objetivos que nosotros nos hemos marcado previamente y poder tomar decisiones sobre los cambios oportunos que veamos a lo largo del proceso, de tal forma que podamos reconducir el mismo. Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3, Sprint 4, esa distribución de tareas en el método Scrum, diferentes por casillas, ¿vale? Y veíamos también cómo las tareas se distribuyen en cada iteración o sprint, que esas 4 o 3 sprints, dependiendo, tendrían que ser de forma equilibrada. Por tanto, el trabajo, el proceso, el work in progress, ¿vale? Se limita por iteración. El tiempo planificado para cada iteración, en este caso sprint, puede estar estimado en una semana, en 2 semanas o lo que se considere oportuno en base a las diferentes tareas que se vayan a proponer, ¿no? Las tareas planificadas tienen que estar finalizadas al final de los objetivos que nosotros nos hemos planteado y al final del mismo. Y en el trayecto puede ser evaluadas, ¿vale? En el Scrum, en la pila de producto, es donde almacenamos esas tareas futuras, ¿vale? Donde almacenamos esas tareas futuras. Y luego, pues también esas tareas deben permanecer de forma ordenada según esa prioridad que le dábamos unas a otras. Además, la pila del producto de Scrum no es flexible, ya que las tareas, digamos, que contienen esas únicas, que contienen son las únicas que se van a realizar en ese momento porque así nosotros lo hemos diseñado, ¿vale? Siguiendo con el transcurso, que es donde nos habíamos quedado hoy, con el proceso, o sea, donde nos habíamos quedado de la semana pasada, que es a lo que nos atañe hoy, referente a lo que es la organización del trabajo, de las tareas o del proceso, ¿vale? Durante el desarrollo del proyecto, el Scrum suponía el uso de roles. Esos usos de roles son los que estáis viendo ya en pantalla en esta presentación. Dueño del producto, equipo, ¿vale? Desarrolladores y el Scrum Master, en este caso siendo el líder.
Cuando hablamos de diseño de dueño del producto, estamos hablando evidentemente del cliente externo, ¿no? Pero también de un experto interno. ¿Por qué? Es quien va a definir ese producto, cómo va a ser y las prioridades que tiene que tener. Si hablamos del equipo, de los que van a desarrollar el producto, es el que diseña, desarrolla e implementa el producto. Y luego el Scrum Master. El Scrum Master ya, entre paréntesis, como pone, es el líder, ¿no? En este caso tiene que estar pendiente de todo lo que se vaya a hacer, de todo lo que se vaya a ir realizando para, en este caso, poder extraer esos impedimentos que pueden ir surgiendo en el trabajo de equipo, ¿vale? Y acercar esas posturas al dueño, esas posturas del dueño y del equipo propiamente dichas. ¿Qué puede suceder en este caso atendiendo a los mismos autores? Pues que se pueden establecer unos roles adicionales. Esos roles adicionales también están previstos para que se pueda desarrollar, ¿vale? Y organizar el proyecto. Pero bueno, siempre es cierto que tenemos que estudiar bien qué tipo de roles son, cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, la mentalidad en estos métodos ágiles es de menos es más, que es algo que también siempre he dicho desde el inicio dentro de emprendimiento y en muchos casos de los proyectos, y mejor optar por menos roles porque siempre va a ser incluso más sencillo, ¿vale? Vamos a hablar de la comunicación. En este caso, la comunicación en Scrum, ¿vale? Bueno, pues evidentemente, si nosotros nos hemos marcado las tareas y nos hemos hecho un proceso, unos objetivos específicos, esa comunicación tiene que ser de forma continuada entre todos los miembros del equipo. Pero sí que es verdad que no solo en el Scrum, sino en todos los métodos ágiles, el método Lean es algo fundamental dentro de lo que es el trabajo en equipo. Sí que es verdad que una de las características que nos propone la comunicación en Scrum son las reuniones cortas diarias, las llamadas, ¿cómo era? Daily stand-up, ¿vale? Aproximadamente las reuniones que se suelen llevar a cabo de corta duración tienen unos 15 minutos más o menos, aproximadamente, ¿vale? Y sí que es cierto que en este caso se intentan que no se alargue. Esto es una de las facetas que a mí me gusta más, uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta y que me gusta más porque tú puedes ir haciendo una evaluación continua del proceso. Tú puedes ir haciendo y realizando una evaluación continua del producto. Por lo tanto, en este tipo de reuniones se actualiza cómo va el progreso de cada tarea, los problemas que han surgido y la propuesta de planificación para ese día, ¿vale? Si realmente nos paramos a pensar, son cosas de sentido común, es decir, ¿qué es lo que hago cuando estoy trabajando? ¿Qué es lo que hago cuando yo me planifico o me hago una programación referente del proyecto que sea o de la asignatura que sea o del trabajo que sea? Bueno, pues al fin y al cabo, un claustro de docentes, nosotros vamos alimentándonos poco a poco, vas teniendo esas reuniones, vas teniendo eh, esas pequeñas reuniones para ver cómo va el proceso, cómo va el progreso, incluso para planificar pequeñas tareas y hablar de los errores que hemos cometido, de las dudas que han ido surgiendo. Y en este caso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es una de las diferencias del método Scrum, ¿vale? Como os decía, es de forma continua y reuniones cortas diarias, 15 minutos aproximadamente. Nos vamos con la evaluación. Evidentemente, en estas reuniones, y todo está enlazado, no solo la comunicación, sino que también vamos haciendo evaluaciones, ¿no? Vamos a ver esa evaluación de éxito. Para evaluar el éxito, en este caso hablaríamos que en esas reuniones durante el desarrollo del proyecto no debemos esperar a finalizar el mismo, sino ir mirando, ir observando a medida que vamos avanzando. Por lo tanto, y esto también es algo que ya se implementó en muchos sistemas educativos, son evaluaciones continuas. Estas evaluaciones continuas nos tienen que permitir mejorar siempre en el proyecto. Em, por una parte, tenemos en Scrum esas estimaciones sobre cuánto tiempo debería durar cada tarea. ¿Qué hacemos con estas estimaciones? Bueno, pues al fin y al cabo, siempre facilitar el producto nos va a ayudar a que sea más sencillo distribuir esas tareas en los diferentes sprints, estos que hemos hablado anteriormente. Mm, sí que es verdad que luego las estimaciones es un poco difícil
porque, bueno, pues van a depender muchas veces de la tarea, de la complicación en sí que tenga cada una de ellas, de las personas o de la persona que lo vaya a realizar y otros aspectos que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, tenemos que tener, digamos, la recomendación de realizar estimaciones generales, muy generales, que estemos abiertos a esa flexibilidad, que seamos flexibles en cuanto a esas evaluaciones continuas y en cómo dividir las tareas. Estas tareas las dividimos en tres tipos según el tiempo estimado. ¿Vale? Tenemos la tarea de small, la tarea medium y la tarea large, ¿vale? La tarea L. SML. Este se tardará poco tiempo, M medio más o menos, como veis es pura lógica, y L son las tareas más extensas, ¿vale? Todo esto son aspectos referentes al método Scrum. Nos vamos a Kanban. En este caso, también Kanban podríamos hablar y definirla como una herramienta de proceso, ¿vale? Una herramienta de proceso hablaríamos de ese medio para mejorar también el cómo se trabaja. Como veis, las definiciones entre Scrum y Kanban son muy parecidas, porque son dos herramientas de proceso dentro del método ágil, en este caso Lambda, ¿vale? En el caso de Kanban, al igual que pasaba con Scrum, tenemos su forma de proceder, que también como decía, también se basa en la metodología ágil, ¿vale? En el método Lean. El tablero Kanban, a diferencia del Scrum, no tiene una estructura fija. Por lo tanto, esta sería como la primera y prácticamente única diferencia que podemos ver entre las dos herramientas de proceso, ¿vale? En esa estructura fija, el método Scrum tiene una estructura más fija, mientras que el Kanban no la tiene tan fija, ¿no? Por lo tanto, es habitual encontrar las mismas tres columnas continuamente que tiene la zona activa de Scrum, ¿vale? El to do, el doing, perdón, y el done. Pero pueden tener unas columnas adicionales. Y esto solamente lo contempla el proceso Kanban, ¿vale? La herramienta de proceso Kanban. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué se suele encontrar? Bueno, pues una columna de prueba que nos permite y que nos facilita la validación del desarrollo de antes, antes de que entre el producto en producción, ¿vale? Sin embargo, estas columnas pueden ser diferentes según las necesidades en base a cada proyecto. Aquí tenemos el tablero Kanban, ¿no? A diferencia, como os decía, perdón, aquí tenemos el tablero Kanban, como os decía, que a diferencia del Scrum no tiene una estructura fija. Y aquí lo vemos, ¿no? Gracias. Vemos la pila, vemos el seleccionado y vemos el desarrollar. Vemos en curso, vemos terminado y luego implementar y producción. Esos pequeños rectángulos con diferentes letras son las tareas que nosotros nos hemos organizado, es decir, los objetivos. Y van cambiando también, pero como os decía, esto puede ser movible, ¿vale? Es flexible. Vamos con la organización del trabajo mediante, en este caso, con Kanban. Las entregas evaluables en Kanban se realizan cuando se considera que hay algo que merece la pena entregar. No se limita a iteraciones fijas. ¿Qué es lo que va a suponer esto? Como también a diferencia del Scrum, que las reuniones suelen ser, digamos, o la temporalización suelen ser también más largas. No tenemos tanto, la necesidad de marcarnos un tiempo tan estricto y tan fijo como puede ser con el Scrum, ¿vale? Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Digamos que en Kanban, como os decía, las tareas del proyecto ya están bien delimitadas, pero no están ordenadas en esa temporalización concreta, ¿vale? Porque las tareas pueden ser mucho más largas o incluso algunas pueden quedar en un segundo plano. ¿Esto qué puede pasar? Bueno, pues que a lo mejor en ese momento del proceso, en ese momento de creación, me supone hacer algo más urgente. Pongo ejemplo. Pongo ejemplo cuando yo voy a hacer algún libro o un programa de televisión, ¿vale? Cuando yo me organizo el proyecto como emprendedor, yo lo que hago, muchas veces a lo mejor yo me planifico, vale, pues esto, tengo que hablar con el ilustrador o la ilustradora que lo vaya a realizar, esto, o puedo incluso en televisión, puedo hablar con redacción o puedo hablar con guión. Me interesa mucho más que a lo mejor redacción haya localizado
pues este colegio, que haya localizado las personas con las que yo puedo contactar, que hayan hecho, digamos, una estimación de cuántas personas quieren participar y que de ese contenido yo sepa qué es lo que yo quiero. Una vez que pasa, en este caso, por mí o por la directora del programa, ¿vale? Ya me voy con guión, porque me interesa antes redacción que guión. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, bueno, pues me interesa más en un principio que guión me haga determinadas cosas para yo irlas estudiando y luego algo que sea como mucho más general esa tarea y luego ya me voy a redacción. Y a redacción quiero esto. Puede variar el orden dependiendo de lo que a mí me interese mostrar en cada uno de mis proyectos. Lo mismo pasa con los libros. Por ejemplo, si yo cojo, yo me estoy haciendo los bocetos, yo me estoy haciendo, para que lo entendáis, esperar un segundito, que creo que los tengo aquí, ¿no? A ver. Mirad, por ejemplo, yo ahora estoy con mi nuevo proyecto, que lo tengo que hacer ahora en el 2024 porque va a salir al mercado uno de mis proyectos, ¿no? Estoy ya con varios al mismo tiempo, que salgan en el 2025. Yo estoy haciendo ya, por ejemplo, pues todas un poco los bocetos, aquí los tenemos, los bocetos que yo quiero que se vayan a ver, ¿vale? Bueno, pues evidentemente consiste en diferentes letras, diferentes actividades para hacer con las letras, ¿vale? Entonces, este proyecto yo al mismo tiempo ya he contactado con 3 ilustradores. ¿Qué quiero? Que me hagan diferentes bocetos en base a la ilustración que yo quiero que aparezca en ese nuevo formato. No tiene por qué ser siempre igual. De hecho, a mí me gusta salir de esa zona de confort y que prácticamente casi todos mis trabajos, aunque la base sea la creatividad, pero que todos sean más o menos distintos, ¿vale? Y sacar nuevas cosas al mercado que yo considere que hay menos cantidad o que sea un poco acorde con mi ideología, ¿no? Con la educación. Pues en este caso, muchas veces yo termino el proyecto entero a nivel escrito, con anotaciones, con bocetos y yo ya entrego ese producto. Ahora mismo este proyecto ha cambiado. Este proyecto yo ya me he reunido con la editorial en base a unos mini bocetos, de tal forma que vamos dando un poco forma a un equipo entero. ¿Vale? Es decir, pues mi editora de siempre, mi editora del otro lado de siempre, porque es una mezcla de literatura infantil y juvenil con texto. Vamos a ver cómo lo quiero organizar, vamos a ver un brainstorming y ya voy distribuyendo las tareas. Hay tareas que son más largas en ejecución que otras y que yo le doy prioridad, ¿vale? En ese caso. No sé si me he explicado. ¿Se ha entendido? Vale, es como una agenda. Para mí, para que se entienda. Efectivamente, Fabián, como el cronograma del TFM. Parecido. Parecido, pero sí que es verdad que es a lo que voy, que tenemos que tener en cuenta un poco, ¿vale? Pues que si lo queremos organizar en sprint y por diferentes, las tareas en diferentes sprint, ¿vale? Saber un poco la diferencia, ¿no? Que estamos usando una herramienta de proceso u otra herramienta de proceso, ¿vale? Dice, el movimiento de tareas por el tablero suele ser continuo, ¿vale? Esto es Kanban cualquier día, suele ser continuo y cualquier día habrá tareas por hacer, tareas en desarrollo y tareas finalizadas, o por revisar o por implementar. Y eso al fin y al cabo también sucede mucho, ¿no? El no haber iteraciones fijas, no es necesario muchas veces distribuir todas las tareas, previamente las tareas
de una forma equitativa. Incluso, pues hay veces que también se amontonan otras, ¿no? Pues si me envían textos la edición para que yo los mire, de cómo me los han corregido, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, ¿esto qué va a suponer? Pues que no haya un inicio y un fin de las tareas realmente, ¿vale? Que se realicen en un tiempo determinado. Tenemos que estar abiertos y flexibles. Yo soy más de Kanban que Scrum, ¿vale? A no ser que sea como un proceso bastante estricto en el que tengamos que tener una fecha de salida realmente cerrada, ¿no? Y aquí se van a ir añadiendo tareas a desarrollo en función de las diferentes tareas que se vayan finalizando. Ahora, el movimiento de tareas, ¿vale? Por el tablero siempre es continuo, ¿vale? También es importante tenerlo en cuenta y cualquier día, como os decía, pues habrá diferentes tareas, unas que están terminadas y otras que no. También en Kanban, la priorización de estas tareas se realiza más o menos sobre la marcha, ¿vale? Que esto es otra de las diferencias de Scrum, ¿vale? ¿Dónde va a resultar fundamental esa planificación previa? Bueno, pues ahí tienes el listado de tareas, no pasa nada. Comunicación. Venga, vamos con la comunicación. Hemos visto la comunicación en Scrum, vamos a ver la comunicación en Kanban. En este caso, la comunicación continua en la medida de lo posible y sí que es algo que a mí es lo que particularmente más me gusta porque siempre va ganando esa fluidez. Vamos ahorrando tiempo. Esto es como los consejos que yo doy cuando se elabora el TFM. Tú tienes que dedicarle mínimo 30 minutos diarios. 30 minutos. Parece una tontería, pero no lo es. ¿Por qué? Porque todo fluye mejor. Yo voy revisando todo, yo voy leyendo todo todos los días, yo voy continua hasta que tú terminas el proceso. Y tú te vas organizando cómo se va realizando esas entregas dentro del TFM. ¿Vale? Pues esto es exactamente igual. El dedicar 30 minutos contigo mismo, ¿vale? En este caso, para que vaya fluyendo todos los días, ¿vale? No, a lo mejor no todos los días, pero cada un corto periodo de tiempo. No hace falta tenerlo como muy organizado, sino que fluya de forma flexible. O incluso puedes hablar por mail o puedes tener esa continuidad, digamos, para que exista esa fluidez. No se propone el uso de reuniones determinadas, por eso es lo de mail, ¿vale? Aunque sí que Kanban, en este caso, vuelve a repetirse la palabra flexible y permite realizar reuniones cuando se considere necesario. Y vamos con la evaluación de éxito. Cuando hablamos de la evaluación de éxito, en Kanban no se propone la realización de estimaciones, ¿vale? Porque realmente no es muy necesario en este tipo de gestión tan flexible y tan abierta, ¿vale? Digamos que esto va a suponer un problema a la hora de comprometerse muchas veces con los objetivos que nosotros nos hemos marcado, ¿vale? Pero bueno, pero por otra parte, para medir la eficacia de lo que es el proceso, de cómo va progresando, se tiene en cuenta el tiempo de entrega de cada uno de esas entregas que hemos definido, de los entregables definidos, ¿vale? Vamos con las herramientas TIC para la gestión de proyectos, tanto en Scrum como en Kanban, y esa comparativa para su uso en educación. Aquí tenemos una herramienta que es Trello, ¿vale? Trello nos va a permitir la creación de tarjetas y su rápida gestión entre las columnas de trabajo, ¿vale? Mi consejo es que bicheéis, creo que había un vídeo, que no sé si funciona o no. A ver. Pues no, no sé si lo habéis mirado, ¿os funciona a vosotros? Porque me parece que el enlace no se encuentra. Un segundito, ¿vale? Voy a buscar un momento a ver si estuviera.
Vale, pues no funciona. Tema 5. Métodos ágiles para la gestión de proyectos. Vale, bueno, pues Trello. Ya vuelvo. Un segundo que estoy mirando una cosa. Bueno, pues aquí tenemos, bueno, Trello es una herramienta que podéis bichear, no sé, en este caso, a ver, vídeo sobre Trello, porque no funciona el enlace, tutorial Trello actualizado. Lo que pasa es que yo creo que este está en inglés. Oh, the first day that we signed up for Monday.com, our department was already able to connect our processes, our software, actually everything. Y tablet sesión. Y ahora lo que vamos a hacer es crear el primer tablero. Pondremos el nombre. Vamos a ponerle. Vale, os voy a dejar este enlace, que además está actualizado sobre la herramienta Trello, que nos permite organizar las tareas, ¿vale? De YouTube. Mirad por favor a ver si lo podéis ver. Y lo voy a poner, ¿vale? Lo voy a poner en clase. Son 10 minutitos. Lo pongo cámara en pause. Comparto pantalla. Venga, para que entendáis un poco. Venga. Vamos a hablar sobre esta herramienta que se llama Trello. Trello es una herramienta gratuita para ser más productivo o productiva. Nos permite crear carpetas y tableros para ordenar nuestras ideas o tareas. Además, Trello nos permite trabajar de forma colaborativa. Esta es la página de inicio de Trello. Como veis, tenemos que registrarnos y luego iniciar sesión. Lo vamos a hacer y ahora mismo volvemos. Ya nos hemos registrado, le hemos dado a iniciar sesión y ahora lo que vamos a hacer es crear el primer tablero. Crear el primer tablero es diferente, es decir, vamos a crear uno desde aquí, pero luego os voy a enseñar de aquí en adelante el segundo, el tercer y el cuarto tablero cómo los vais a crear, porque es parecido pero no exactamente igual. Bueno, el primero lo vamos a crear desde aquí, vamos a clicar aquí y lo que pondremos es el nombre. Vamos a ponerle final, nos da la opción ya de 3 tableros, cosas que tenemos que hacer, cosas que están en proceso, las estamos haciendo o ya las que hemos hecho para almacenarlos aquí. Nos parece bien, vamos a seguir y ahora en cosas que hacer podemos poner las cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, para este final de curso tenemos que hacer los informes y podemos añadir más cosas, pero nos interesa con solo poner informes. Y ahora nos dice, ya está hecho, todo hecho un profesional, claro, y este sería, vale, tenemos que confirmar nuestro correo electrónico, nos dan 14 días, pero ya entrar a vuestro email y darle. Perfecto. Aquí le damos a no gracias. Y esto es lo que tenemos. Podemos cambiar el fondo, pero directamente vamos a empezar a trabajar. Vale, y aquí en cosas que hacer hemos creado informes, pero también tenemos más cosas que hacer. Por ejemplo, reuniones. También tenemos que hacer amigo invisible. También tenemos que hacer limpiar el acta. Y también archivo. Bueno, pues estas serían las cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, en los informes tenemos una fecha. Os direccionamos a una fecha y nos dice tenéis que hacerlo antes del 8 de junio. Nos clicamos aquí en vencimiento y le ponemos 8 de junio. Y queremos que el recordatorio, es decir, un día antes nos llegue un recordatorio diciendo que esto es para mañana, que no se te olvide. También tenéis la opción de 5 minutos antes o 2 días antes. Pues le damos a guardar y ahora leéis. Y veis que aquí nos aparece 8 de junio. El 8 de junio se pondrá esto en amarillo y os dirá, es para hoy. Y si era para
ayer, es decir, si ya hemos pasado la fecha, nos aparece. Vamos a seguir editando. Por ejemplo, en informes, lo que nos interesa es poner una etiqueta, es decir, color. Esto es muy importante, lo cual quiero que sea. Si alguien es daltónico, pues aquí tenemos la opción de habilitar modo daltónico, ¿vale? Y ya son estos garabatos que nos aparecen. En este caso son rayas. Clicamos y ya tendríamos el informe, esta tarjeta con su etiqueta y su fecha. Imaginad que también le queremos añadir una descripción. Informes. Los informes están en tal carpeta. Bueno, pues le damos a guardar. Y luego aquí tenemos la opción de escribir un comentario. Por ejemplo, los de quinto ya están hechos. Pues ya lo dejaríamos así, para saber que ya lo hemos hecho los de quinto. Pero también tenemos otra opción. En vez de ir escribiendo comentarios, podemos crear un checklist. Y vamos a decir informes por mes. Aquí está. Le damos a añadir y ahora creamos elementos. Por ejemplo, primero A, primero B, segundo A, segundo B, tercero A, tercero B. Bueno, imaginaos que estas son todas. Una vez que ya hemos hecho los informes de primero A, clicamos aquí y ya nos aparece que el 17% de todos los informes está hecho. También podemos clicar en 1B y ya sabemos lo que tenemos hecho y lo que nos falta por hacer. Le damos al X y veréis, tenemos 6 informes que hacer y 2 ya los hemos hecho. También tenemos un comentario, esta tarjeta tiene una descripción, es decir, hemos explicado algo y nos dice para cuándo. También tenemos más opciones. Si, por ejemplo, si para hacer los informes tenemos una plantilla, directamente podemos añadir aquí la plantilla. O si nos han dado unas directrices o tenéis que seguir este formato, podemos adjuntar el archivo mismo. Vamos a adjuntar un archivo. Clicamos y decimos, no, lo vamos a subir desde el ordenador. Voy a escoger esta misma de Trello y voy a subir como ejemplo. Y veis que aquí nos va a aparecer la imagen que hemos añadido y aquí también se va actualizando. Vamos a darle a la X, puesto que ya está hecho. Imaginaos que esto teníamos que hacer, estas cosas que hacer. Pues ya estamos en proceso, porque hemos visto que 2 de 6 ya están hechos. Pues entonces estamos en proceso. Es tan simple como clicar y moverlo de uno a otro. Imaginaros que ya cosas que hacer, todas están en proceso y no tenemos nada que tengamos que hacer. Vamos a hacer esto aquí. ¿Cómo borramos este tablero? Bueno, pues directamente es clicar aquí y podemos archivar esta lista, ¿vale? El tablero seguiría, pero esta lista del tablero lo podemos eliminar clicando aquí y archivando esta lista. Esta también. No tiene por qué estar en cero, ¿eh? Por ejemplo, aunque tengamos esa tarjeta ahí, podemos archivarla y se borra. Podemos añadir tantas listas como queramos. Y lo bueno de ello es que podemos invitar a la gente. Por ejemplo, en informes, no solo yo tengo que hacer los informes. Entonces, aquí añado a miembros y pongo a otro profesor o otra profesora que tenga la cuenta de Trello. Esto es importante. No podemos añadir su email si no tiene cuenta. Es decir, para entrar aquí tenemos que crear una cuenta. Que crear una cuenta, entramos todos aquí y podemos trabajar todos conjuntamente. Así lo que hemos hecho es compartir esta etiqueta con el profesor o la profesora. Pero si queremos todo el tablero, podríamos darle al botón de invitar y pondríamos aquí su email, su nombre, etcétera, o también crear un enlace. Para entrar tendrá que crear el código. De esta forma, si clicamos aquí, compartiremos todo el tablero con todas las listas. Ahora vamos a crear otro tablero. Una vez ya creado, como os he explicado, es diferente. Le damos aquí a tableros, este ya lo hemos creado y ahora vamos a crear otro tablero. Clicamos aquí y escogemos, por ejemplo, esto. Tenemos la opción de escoger si es privado o público. Ponemos privado porque son cosas de nuestros alumnos. Y aquí podemos poner, por ejemplo, informes. Le damos al OK y entramos. Y ahora vamos a ver informes de primero, informes de segundo, informes de tercero. Y aquí podemos añadir uno a uno todos los nombres de nuestros alumnos. Por ejemplo, Marta, José, Manuel. Aquí venimos y ponemos Ana, Borja y yo. Podemos hacer las mismas opciones que hemos hecho antes. Añadir miembros, etiquetas, un checklist. El checklist me parece interesante. Clicamos aquí y aquí sería crear un checklist con el nombre de cada alumno. Y aquí vamos a añadir elementos que van a ser útiles para todos los alumnos. Es decir, una vez voy a crear este checklist y lo voy a poder utilizar con cada alumno.
ampliamos la rubrica. Por ejemplo, lo primero sería crear. Lo segundo sería rellenar. Lo tercero, imprimir. También tendremos que mandar un email a su familia para decidir cuándo hacer una reunión. Familia. Pasar el informe a la dirección o a la carpeta que tengamos en el cole. También tendremos que meterlo en la carpeta. Perfecto. Una vez que hemos añadido este checklist y le damos a Next, podemos venir a José y no tenemos que empezar a escribir todo. Dándole checklist, aquí abajo tenemos una opción que se llama guía. José también tendrá todo esto. Entonces, es una forma para organizarnos, para saber con Marta he terminado todo, con José también, y así no se nos escapa nada. Si todos los pasos los tenemos apuntados en este checklist, iremos clicando y no se nos pasará absolutamente nada, que todo quedará hecho. Es una herramienta que me gusta bastante, puesto que ayuda a ordenar mi mente, no se me olvida nada y es una forma que me ayuda a descansar y a ser más productiva, ya que todo lo tengo aquí puesto. También nos da la opción de añadirlo a y así cada email que nos llegue no tendremos que venir a Trello y empezar a escribir. Directamente tenemos la opción desde Gmail para carpetas a nuestras listas y nuestros tableros. Esto lo vamos a explicar en un vídeo en el futuro, ya que este vídeo ha sido solo la introducción para qué cosas básicas nos ofrece Trello. Y esto ha sido todo. Si queréis más vídeos como este, ya sabéis, suscribiros y tendréis noticias más pronto. Muchísimas gracias y hasta otra. Adiós. Y por último, nos gustaría pediros este favor, que es rellenar esta encuesta de solo 4 preguntas y si alguien tiene algo más que decir, tiene la quinta. Es para saber qué necesidades tenéis, en qué etapa ejercéis y luego qué herramientas queréis conocer, qué es lo que os gusta del canal y en qué podemos mejorar. Solo eso, menos de un minuto y le dais a enviar. Bien. Bueno. A ver, que aparezca por aquí. Vale, pues digamos que esa sería como una de las herramientas para poder organizar las tareas. Viene siendo un poco lo que es Kanban, ¿vale? Trello es importante mirarlo de nuevo, mirarlo despacio, bichearlo, manejarlo de cara a la actividad siguiente, ¿vale? A ver. Y llegados a este punto, y ya vamos a finalizar prácticamente este tema, vemos una tabla, una diferencia, ¿vale? Para ver las diferencias entre las características que diferencian entre Scrum y Kanban, ¿vale? Aquí tenemos organización del trabajo, la temporalización, el Scrum, ¿vale? Es un poco resumido a todo lo que hemos estado viendo hoy. Sprint, se limpia el tablero, habitualmente semanales, avanza según tareas, limitado tareas en proceso, ¿vale? Kanban. Tenemos pila de producto, flexibilidad, roles, que en Scrum veíamos el Scrum Leader, ¿vale? El Master. Aquí sería como todo más opcional. Comunicación, reuniones, el Scrum diarias de 15 minutos en Kanban opcional. Los datos, bueno, los gráficos bar down. Aquí cualquiera, estimaciones se deben hacer, aquí opcional, evaluación de éxito, medir eficacia por la velocidad de la tarea y por el tiempo de entrega, ¿vale? Bueno, estos son libres de la plantilla que se me han colado, no es que haya más, ya hemos terminado aquí tema 5, ¿vale? El tema 5, como veis, en este caso, los métodos ágiles para la gestión de proyectos. Y nada más, no me voy a entretener mucho más, ¿vale? Sino, bueno, pues vemos un poco que las características de cada una, tanto de Kanban como de Scrum, ¿vale? Podemos deducir qué herramientas, si una u otra puede ser más útil de cara a, digamos, pues para aplicarla en nuestro trabajo, en nuestro aula. Y digamos que así, a grosso modo, esos requisitos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que tenemos en educación, pues es el tiempo que es muy limitado, fomentar el desarrollo de las competencias, tenerlas en cuenta y luego la evaluación de los resultados, ¿vale?
Por lo tanto, bueno, pues aquí vemos esos diferentes aspectos que tenemos que tener en cuenta, el fomento del desarrollo de competencias y la evaluación de resultados, ¿vale? Como sabéis, al final de cada tema tenéis una serie de referencias bibliográficas que pueden resultar de vuestro interés. Y yo creo que no se me olvida nada. La semana que viene empezamos tema 6, el emprendimiento en el aula, ¿vale? Creación de un ecosistema emprendedor. Os voy a ir subiendo. Subí aquí tema 5, parte 2. Vale, pues voy a subir el tema 6. Tengo que subir todos los temas a documentación, que no se me olvide, por favor. Me lo voy a apuntar aquí. Subir temas a documentación. Vale. Vale, tema 6. Lo voy a subir aquí ya, ¿vale, chicos? Tema 6, parte 1, ya lo tenéis aquí. Y voy a subir la segunda parte. Y así ya también la dejamos preparada. A ver, un segundo. Tema 6, parte 2. Vale, mirad en archivos, que ya tenéis el tema 6 y el tema 7. Vale, la actividad, María Catalina, hay que entregarla el 14 del 11. No tienes que utilizar ni Kanban ni Scrum. Son las fases de creación del proyecto. Del tema 4. Dice, caso práctico web para guiar en la elaboración de un proyecto emprendedor. Dice, aplica los conocimientos sobre cómo implantar un proyecto en el aula, guiar a los alumnos a través de las diferentes fases del proyecto y establecer las dinámicas necesarias para asegurar su desarrollo. A ver. Dice, descripción de la actividad y pautas, ¿vale? Claro, revísalo, María Catalina. Dice, para realizar esta actividad se debe crear una página web. Dije que crearla y me enviáis el enlace, ¿vale? Pero que también podéis utilizar un Geniali, un Canva, como lo queráis presentar. Yo mi consejo es que hagáis una página web o directamente que expliquéis cómo hacerlo con el contenido que se vaya a hacer, siempre siguiendo las fases, ¿vale? Estas actividades os van a venir muy bien para el examen. Dice, comienza por el diseño, explícale a tus alumnos los pasos que deben dar en esta fase, estudiar las ideas, identificar el foco, continúa por la planificación, la ejecución y por último la evaluación. Y tenemos en el tema anterior esas fases para la creación del proyecto y hablamos del evalúa, ¿os acordáis? Evolúa. Plantea estos pasos de forma de actividades y dinámicas
explica la tecnología que deben usar en cada fase, propón cómo evaluarías si tus alumnos adquieren la competencia emprendedora y añade en un apartado diferente o en recuadros en cada actividad cómo trabajan las competencias para el emprendimiento con cada actividad. ¿Qué competencias estuvimos viendo del emprendimiento? También en uno de los temas. Es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Si yo, por ejemplo, me voy, María Catalina, en este caso, a el tema 4, proceso emprendedor y creación de proyectos. Punto 3, fases de un proyecto. Ahí veíamos las principales fases de un proyecto, que era el diseño, que era la planificación, que era la ejecución y que era la evaluación, ¿vale? Había una serie de roles en diferentes sitios, ¿vale? Pues vamos a ver qué roles son, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver el esquema general para realizar la memoria también, cómo se crean cuáles son las fases que tenemos que tener en cuenta, el diseño, ¿qué había que hacer en el diseño? ¿Vale? Pues ahí está en el tema, ¿vale? ¿Qué es lo que teníamos? Pues estudiar las necesidades, identificar el foco, generar ideas, valorarlas, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer en la planificación? Organizar y gestionar todo lo que está relacionado con el proyecto de las tareas y recursos, ¿vale? ¿Qué es lo que había que hacer en la ejecución? Pues todo el proceso, ¿no? Que hemos ido definiendo en la planificación, ¿vale? Con ejemplos prácticos en este caso, ¿vale? Acordaros que había también por allí un análisis DAFO, fortalezas, debilidades, os puede venir bien. ¿Qué más? Si nos vamos también para la actividad, se está hablando de competencias. El tema 2, hablábamos de competencias, que os dije, esto no lo tenéis que saber, leerosla, pero estaban las competencias de áreas de ideas y oportunidad y competencias de recurso y competencias de acción. En cada una de las áreas había una serie de indicadores a tener en cuenta. No tenéis que ponerlo todo, sino así a grosso modo, ¿vale? Así por encima. Y ya no os digo más porque si no os hago el trabajo. De nada, Olmar, un placer. Haz un proyecto, María Catalina. Si esto es muy general, es que no sé a qué te refieres con general. Haz un proyecto pues para primaria, para tus alumnos. No sé de qué eres especialista. Aplícalo a un curso, lo puedes aplicar a un curso. Es que esto realmente no es la base, me interesa la creación del proyecto. Que lo hagas para un curso, que lo hagas para 3, María Catalina, eso no es importante. Eso no es lo que se va a evaluar en la rúbrica. Mírate la rúbrica de la actividad. Siempre miraros las rúbricas de todas las actividades en todas las asignaturas, ¿vale? Y la rúbrica del TFM, evidentemente. Y ahí te da también muchas pistas qué es lo que se va a evaluar, ¿vale? Os tengo que dejar, que tengo otra clase ahora. Que paséis feliz semana, feliz fin de semana.
Perfecto, me alegro que quede más claro. Os mando un abrazo y muchas gracias. Enviad la asistencia a aquellas personas que no hayáis completado todavía las 3, como siempre. Nos vemos. Hasta la semana que viene.